25 VM.cl presentan Doble Clic. Bueno, este lunes a las 8 de la mañana se conocieron los resultados de la prueba de acceso a la educación superior, la PAES, la cual diferentes postulantes rendieron en diciembre pasado. Tras esto, comenzará entonces el proceso para postular a la universidad, a los institutos profesionales o a los centros de formación técnica por parte de los futuros estudiantes. El proceso de rendición de la evaluación se dio entre el 2 y el 4 de diciembre y contó con un total de 294.000 inscritos, 6.000 más que en la prueba de 2023. En total fueron 201 sedes entre localidades o comunas del país que albergaron el proceso con un total de 789 locales de rendición. Como en las ediciones anteriores, el DEMRO de la Universidad de Chile estuvo a cargo de la puesta en marcha de la prueba a través de más de 27.000 examinadores. Cabe recordar que tras la publicación de los puntajes, el periodo de postulación para este año inició desde las 9 horas de este lunes y se extenderá hasta las 13 horas del jueves 9 de enero. Posteriormente, el lunes 20 del mismo mes, a las 12 horas, serán publicados los resultados de las postulaciones a las diferentes casas de estudio. Tras esto, el martes 21 comienza el periodo de matrícula en la institución elegida por los alumnos, proceso que se extenderá hasta el jueves 30 de enero. En cuanto a los resultados, ambas pruebas de matemática experimentaron una subida en el puntaje promedio, mientras que en la prueba de competencia lectora se observó una ligera caída y el puntaje promedio de historia también subió, mientras que el de ciencia fue muy similar al del año pasado. Así también subió el promedio en todas las pruebas obligatorias. 256.134 personas rindieron la PAES, 1,7 más respecto del año anterior. Y ya lo que decía Josefa en la introducción respecto de los resultados, bueno, habrá tiempo para analizarlo más en contexto cuando se tengan todos los datos sobre la mesa, pero en una primera apreciación, considerando que siempre desde el punto de vista estadístico se habla que en un puntaje de 1 a 100, en una consideración de 1 a 100, una variación estadísticamente significativa corresponde cuando hay una variación arriba o abajo sobre un 3%, 3 puntos, podríamos decir entonces que sí llama la atención que en las pruebas de matemáticas se experimentara una subida en el puntaje promedio. En la matemática 1, recordemos que hay matemática 1 y matemática 2, en la matemática 1 hay una variación al alza de 22 puntos, lo que es bastante significativo, y en la matemática 2 de 7 puntos, que también desde el punto de vista estadístico es bastante significativo. ¿Qué significará aquello? ¿Cuáles evaluaciones se comienzan a hacer? Y si eso representa algún tipo de evaluación positiva respecto de lo que se está haciendo para profundizar en ciertos cambios. Lo otro que siempre se mira es la famosa brecha de puntaje entre los establecimientos particulares subvencionados, los establecimientos públicos, los establecimientos privados. La noticia de este año es que los puntajes en ese sentido, las brechas se mantienen estables, no presentaron diferencias significativas respecto del proceso anterior, en lo que evidentemente es un desafío permanente, pero que tiene también otros componentes que varias veces lo hemos conversado también en estos programas, que dice relación con los recursos y también con los alumnos a que atienden unos u otros preferencialmente sistemas. Pero profundicemos en eso porque viene el periodo también de postulación, que es muy importante ya teniendo los resultados en la mano, y eso es lo que hacemos ahora, aquí en Doble Clic. En Tele 13 Radio hacemos un Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa. Y como ya le había adelantado, para eso nos ayuda Pablo Ormazábal, director ejecutivo de Formando Chile, quien está con nosotros aquí en el estudio. Pablo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Ramón, a ustedes por la invitación, muchas gracias. Antes de ir al tema de la postulación propiamente tal y todo lo que se puede decir al respecto, una primera mirada general con los datos apenas accesorios que vamos conociendo de los resultados. ¿Qué te parece? A ver, tú comentaste algo muy interesante, que es que finalmente es una prueba con tantos datos y con tanto orden en general que nos permite poder ver una buena foto de qué está pasando, ¿cierto?, con el contenido, especialmente con los cuartos medios. Yo estaba pensando hoy día en la mañana esto de que el sistema con sus brechas y con lo difícil es un sistema que en general que funciona bien, es centralizado, todos los estudiantes en todo el país ocupan un sistema, es un sistema justo, en toda esta crisis además como de confianza que hay, este es un sistema que es muy confiable además, entonces como que me gustaría partir de ahí, creo que es un sistema muy bueno que tenemos en Chile, que es un poco lo que pasa con el CERVEL muchas veces que uno se acuerda en las votaciones, esto es lo mismo, eso como
a nivel general. Y con respecto a las pruebas, con lo de matemática, es esperable, la verdad. ¿Y por qué matemática es esperable y no en lectura, por ejemplo? Porque matemática es una prueba de mucha repetición, como de mucho ejercicio y como de repetirla mucho. Entonces pasa que, como ya es la tercera, cuarta vez que hay un formato en PAES en matemática, esto genera que los profesores y todo el estudio se puede hacer con las versiones previas. Entonces estamos ensayando con instrumentos más reales y con cada vez más preguntas para ensayar. Entonces eso es esperable. Y con respecto a competencias lectora, pasa que es algo más desde como el hábito, es un poquito más difícil de desarrollar en el corto plazo, porque la competencia lectora, antes la prueba de matemática era competencia lectora y también conceptos como qué es un poema, ¿cierto? Qué tipo de narrador es. Ahora es solo competencia lectora, y eso hace, por supuesto, que sea una prueba que sea más complejo de subir tanto de un año a otro, o bajar tanto de un año a otro. Ya, interesante. Luego tendremos los datos desagregados para poder ir viendo también cuál ha sido el comportamiento en distintos caracteres. Pero una última sobre eso antes de ir a las postulaciones. Siempre se pone mucho el acento, como decía yo también antes de comenzar la entrevista, respecto de las expectativas que hay de si hay un movimiento más que acorte la brecha entre los distintos grupos socioeconómicos. Pero eso también es una cuestión difícil de que se produzca en un corto plazo. Totalmente, y tocas un punto muy interesante porque me incluyo yo muchas veces como que le pido, ¿cierto?, a la PAES o PSU o PET como que elimine las brechas que hay, pero hay brechas sistémicas que son muy grandes, y muchas veces cuando pensamos que un instrumento va como a cerrar todas esas brechas es imposible, y es básicamente que estaríamos culpando el termómetro de la fiebre. O sea, Chile tiene un sistema muy desigual, que se repite mucho, ¿cierto?, como indiferencia en la calidad de lo público y lo privado, ¿cierto?, un discurso que ya todos hemos visto y que lamentablemente es histórico y que se repite. Entonces pasa que esperar que un sistema de pruebas como disminuya todo eso, como lamentablemente es muy difícil. Vamos al tema que nos convoca principalmente, porque ya teniendo los resultados en la mano, viene este proceso de postulación en donde es bien interesante además, porque la PAES sí ha incorporado, tratando de poder emparejar un poco la cancha dentro de lo que se puede, es utilizar puntajes anteriores para quienes lo han dado, y también la prueba que se rinde en invierno. Entonces, esta combinación de elementos, ¿ustedes han considerado que los alumnos lo manejan bien? ¿Están conscientes de aquello? Sí, hay dos puntos ahí. El primero, que como Corporación Formando Chile estamos súper de acuerdo con los cambios que se han hecho, con los pasos que se han hecho, ¿cierto?, hacia adelante. Tal como tú dijiste, que hayan dos pruebas y no una, era una recomendación histórica de hace mucho tiempo para el sistema en Chile. Que la prueba de matemática se haya separado en una matemática para todos, con contenidos hasta segundo medio, versus una específica para algunas carreras, también es un paso adelante. Ahí de hecho algo muy chiquitito, pero un poco lo que pasaba antes con la prueba de matemática con la PSU es que la gran parte de los puntajes eran tan bajos que era una prueba que no lograba discriminar entre puntajes, y solamente hacía como la selección con los puntajes más altos, que eran muy poquitos. Entonces la gracia es tener una prueba de matemática que nos permita discriminar, en el buen sentido me refiero, ¿cierto?, a los puntajes para cada carrera. Entonces creo que son pasos adelante. Ahora, con respecto a cómo le llega esa información a los estudiantes, en Formando Chile hacemos una encuesta de conocimiento más o menos como en marzo de cada año, para saber cómo llegan los estudiantes con los que trabajamos nosotros, qué saben de gratuidad, qué saben de NEM, qué saben de ranking, etcétera. Y lamentablemente vemos que los estudiantes parten el año con una brecha de información también como muy grande. Y creo que estamos todos de acuerdo que la información es poder. O sea, el estudiante que sepa qué es el ranking, cómo afecta, qué es el NEM, qué pruebas hay, ¿cierto? Si eso lo supiera de antes, le permitiría quizás pensar en una estrategia mejor, prepararse mejor, ¿cierto?, etcétera. Entonces, sí pensamos que el tema de cómo llega la información a los estudiantes es un tema a trabajar como a nivel sistémico. Incluso le sumo ahí en temas de financiamiento, porque también es importante que sepan cómo postular gratuidad y todo ese tipo de cosas. Ya, y desde ese punto de vista, por ejemplo, ¿qué es lo que debiera tener como principal consideración hoy día un muchacho
muchacho que está revisando ahora su puntaje y que tiene ciertas expectativas y que comienza allí con el juego matemático de qué hacer y dónde poder estudiar. Exacto, mira, lo más importante es que los estudiantes y que las familias sepan, porque también hay una presión muy familiar de como pucha, métete a la página, apúrate, vamos, y no, como que en verdad este proceso dura hasta el jueves 9 de enero, hasta la 1 de la tarde, entonces que el estudiante postule ahora a su preferencia, o que lo haga el jueves exactamente igual, entonces no influye, entonces lo importante es que lo hagan antes del cierre, que es el 9, ¿cierto? Pero que lo hagan con calma, entonces yo les recomiendo que puedan revisar todas las carreras que hay, y porque ahí otra vez toca un punto muy importante que es el tema de las ponderaciones. La universidad A o X ponderan diferente los instrumentos, ¿cierto? Para ingresar a la carrera, que en simple es como la universidad A le otorga más peso a la PAES, por ejemplo, versus la B, que le otorga más peso a cómo te fue en el colegio. Entonces, con puntajes iguales puedes ingresar, ¿cierto?, a la carrera que tú quieres en una universidad y en otra no. Entonces creo que eso es súper importante. Y también, tal como tú decías, lo de que si no me va como espero, tengo la posibilidad de hacerlo en invierno. Y me guardan el puntaje. Entonces, lo bueno del sistema también ahora es que permite que te considera el mejor puntaje de cada rendición. Entonces tú podrías tener el puntaje de matemática en esta ocasión y podrías repetir en invierno en la prueba de lenguaje y quedarte con ese de lenguaje. Entonces no sé si me explico, sí, se entiende. Pero básicamente lo importante es que es un sistema que va en pro de que sea más equitativo. Claro, porque siempre hemos dicho que esto es un paso importante en la vida, pero no es el definitivo. Exacto. Y por lo tanto, ahora que existe esta posibilidad también de darla en prueba en invierno y en verano, implica también una estrategia para aquellos que saben dónde tienen sus mayores capacidades y sus mayores carencias, quizá para concentrarse y si tiene tiempo y si tiene esa expectativa, qué sé yo, y puede hacerlo en una prueba específicamente o en una materia específicamente en una prueba y después concentrarla en otra, quizá. Totalmente puede ser una estrategia. Porque yo he escuchado a muchos que lo han hecho así y le ha resultado, y le ha ido bien. Sí, ahí yo creo que lo transversal a esos planes es que hay un plan, que hay un plan A, un plan B y un plan C. Yo creo que eso es importante, como poder terminar el jueves con la postulación hecha. Es importante recordar que los estudiantes pueden postular hasta 20 carreras, entonces también tienen hartas opciones para postular. Y que, tal como tú dijiste, que si no me va como espero que me vaya, ¿cierto? Puedo quedarme con el puntaje. Incluso, si entro a alguna carrera y me di cuenta que no me gustó lo que está, como lo que entré a estudiar, también puedo ocupar el puntaje que tuve para postular en el próximo periodo. Entonces, es importante como recordarle, especialmente a las familias, que hoy, como no es el fin del mundo, ¿cierto? Hoy no define además como quién es su hijo, su hija, quién es el estudiante. Hay un montón de cosas en el abanico que son claves en considerar, y por sobre todo que si no me da como espero, hay hartos plan B, plan C y plan D, pero que es importante poder pensarlos antes. Ahora, hay un abanico de posibilidades cuanto al número de alternativas que yo puedo colocar en la postulación, ¿no es verdad? Sí, que son 20. Pero lo importante aquí también que el orden, ¿no? La preferencia es clave. La preferencia es clave, o sea, aquí como un consejo clave es tú ordena según lo que más te guste. Exacto. Del 1 al 20, justamente la que más te guste el 1 y la que menos te guste de las 20. Puedo poner también 10 nomás. Si tengo 10 opciones y no 20, puedo dejar 10 también, pero lo importante es que la primera sea la que más te guste, la segunda con la que le venga después, y así sucesivamente. De pronto hay estudiantes que dicen, no, yo tengo súper claro lo que yo quiero, una carrera en particular. Lo que pasa es que universidad incluso. Muy claro. Yo quiero estudiar esto y en esta universidad. Sí. Pero con el puntaje en la mano ve que está como ahí, en la cornisa, que puede ser o que no, y empieza a revisar, a ver si me fijo en cómo entraron el año pasado, estoy ahí, a lo mejor entro o no entro. Entonces, tiene que abrirse a otras posibilidades y decir, bueno, lo hago de nuevo, intento de nuevo para quedar en esa universidad en específico, o me abro a otra alternativa. Pero como estoy ahí en la cornisa pensando que a lo mejor entro, ¿qué es lo que tengo que hacer allí? De todas maneras, coloco mi primera opción, de mi preferencia donde yo quería, y después ordeno de acuerdo a qué criterio, por ejemplo. Exacto. Ahí yo creo que lo más importante es que las elecciones calcen con el proyecto de vida del estudiante, que puede sonar muy rimbombante el proyecto de vida, pero en concreto es pensar, ¿por qué me gusta tanto esa carrera? ¿Es porque me gusta la malla? ¿Es porque lo que me dijeron? ¿Es porque hablé con alguien que
que salió de ahí, que está trabajando en el área, porque también pasa mucho que los estudiantes por ahí como se quedan con una opción porque no conocen más nomás. Y finalmente como que nadie puede aspirar a algo que no conoce. Entonces el trabajo de conocer las opciones es súper importante en sí mismo. Entonces creo que es clave que los estudiantes puedan ver todo el abanico de oportunidades que tienen. Hay más de 2.000 carreras a nivel nacional, o sea, como que es un número muy grande, ¿cierto? Entonces ahí, en este caso específico, creo que algo clave es que vea el puntaje de corte del año anterior, ¿cierto? Si estoy por sobre, yo por supuesto que la postularía en número 1. Si estoy cerquita, puede ser también. Y esta decisión de si postulo o si lo hago el próximo semestre, o sea, finalmente en postular no pierdes nada, porque finalmente si es que no quedas, tú igual puedes rendir en julio la otra. Entonces como que no hay una pérdida, como no es binario, no es 0-1. Ellos Correcto. pueden postular y hacerlo. Y para pensar, y si estoy por ahí muy casado con una opción y digo, quiero acá en esta carrera y esta universidad, creo que estaría bueno poder ver también otras mallas, otras carreras, otras universidades también, porque hay ramos que son bien similares entre las universidades. Entonces también está interesante ver por qué estoy tan casado con esa opción. Como que es porque me gusta como el estilo de universidad, porque me gusta la carrera, porque me gusta dónde queda, porque entra un amigo mío. Entonces Es verdad. ¿hay razones de peso realmente por las que me guste tanto, o me estoy quizás dejando llevar porque quiero entrar con mis amigos? Que eso no hay que seguirlo. Para mí, cuando converso este tema con personas que están en esta disyuntiva, son las menos las que me responden, ¿sabes por qué me gusta? Porque investigué la malla, vi las carreras y hay una ese nivel de información lo veo poco respecto de que lo manejen en su decisión. Siempre además, son otras cosas. Sí, y además que es mucha información en general, como que para darle también ahí un punto a los estudiantes, es harta información, como que tienes que saber de dónde queda, del arancel, de si tengo no gratuidad, ¿cierto? Hartas cosas en general. Entonces yo creo que lo importante es poder ver la oferta definitiva de carreras que hay, poder ver las mallas. Insisto, hay 4 días para hacer esto, o sea, como hay una presión y se van a sentir muy apurados, pero en verdad hay 4 días, como que no pasa nada con si termino mi postulación el miércoles, como no pasa nada. Entonces yo recomiendo que hoy y mañana se puedan dar para revisar las carreras, esta malla, el que está quizás un poquito más en la disyuntiva. Hay videos ahora, como que ahora hay harto recurso para poder ver en profundidad cuál es el estilo de cada carrera o universidad. Y para los estudiantes que ya sepan sus opciones, pero que están medio enredados en cómo postular, cómo entrar a la plataforma, etcétera, ahora de hecho desde las 10 en Formando Chile, en Twitch y YouTube, estamos con un streaming en vivo en el que estamos haciendo una postulación en vivo de una carrera para que los estudiantes puedan ver el paso a paso de qué apretar, cómo hacerlo, etcétera. Es en @formando_Chile, por si lo quieren ver también ahora en vivo los estudiantes, porque estamos haciendo realmente como un paso a paso de cómo postular en el portal. Muy didáctico. Muy didáctico, sí, como un caso real, sí, como como muy para que sea una ayuda para los estudiantes. Repite el sitio, por favor. Es @formandochile, @formando_Chile. Eso, ya, perfecto. Ahí está entonces la forma de acceder a una cosa muy didáctica. Ahora, mira, hay otra cosa que evidentemente influye en el momento de poder postular, Pablo, que es la situación económica de la familia. Exacto. Por lo tanto, desde ese punto de vista también igual hay hartas opciones, hay muchas alternativas, pero también hay muchas diferencias respecto de una carrera, cómo poder ingresar a ello, qué tipo de ayuda estatal tengo, si tiene beca o no tiene beca, la universidad donde voy a entrar o no. O sea, las ayudas estudiantiles para poder financiar juegan un rol fundamental en el momento también de tomar la decisión, pero no sé si todos los tienen claro también. Exacto. Bueno, sí, hay requisitos, ¿cierto? Para cada tipo de beca, para gratuidad, ¿cierto? Entonces, esos son resultados que los estudiantes ya deberían tener, porque ya se hizo, como ya se entregó desde parte del Ministerio de la Información de cuáles son las becas, ¿cierto?, a las que puedo acceder, cuál es la gratuidad, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí hay algo muy importante, que es que por ejemplo, para la gratuidad es clave que la institución esté acreditada. Entonces, algo tan sencillo como eso puede hacer variar un plan en el que opto totalmente
alta gratuidad, y que si postulo mal porque la institución no está acreditada, no voy a poder optar a gratuidad aunque yo tenga el perfil para tenerla. Entonces creo que ahí hay una diferencia clave, y la información, como estamos conversando, cumple un rol clave en la proyección del estudiante. Eso creo que es súper importante. Y además, cada universidad tiene sus propias becas, ¿cierto? Como sus incentivos a buscar algún perfil de estudiante. Desde el ministerio, este año se aumentó, de hecho, la cantidad de becas de mujeres en STEM, de cupos. Entonces también es algo muy interesante eso, con el objetivo de que puedan haber más mujeres en carreras de STEM, que el año pasado aumentó, si es que no me equivoco, con casi un 20%. Entonces sí, como hay mucho que revisar, y lo pueden ver en el portal de El DEMRE, que hay unas preguntas de conceptos claves que están muy buenos, la verdad, y que pueden entrar a ver cada uno de los cupos extras que hay. Interesante desde ese punto de vista. Y lo otro también relacionado con eso mismo, dice relación, por ejemplo, cuando dijiste lo de la acreditación. De pronto hay planteles estudiantiles, casas universitarias o de educación superior en términos generales, que sí aparecen acreditadas, pero a veces aparecen acreditadas por pocos años. Claro. Que es por un tiempo inferior a lo que va a durar mi carrera, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿qué consideración tengo que tener yo? Porque no vaya a ser que yo me encuentre en la disyuntiva de que luego en la mitad de la carrera esa universidad no está acreditada, y ahí me cambia el panorama, ¿no es cierto? Es un muy buen punto, porque efectivamente, claro, es importante. Incluso más allá de la gratuidad, yo creo que la acreditación también tiene un sello como de calidad, además, ¿cierto? Ajá. Entonces, como que incluso va más allá de lo del financiamiento. Entonces, claro, ¿qué se puede revisar? Uno, tal como tú dijiste, la cantidad de años de acreditación, también el historial de acreditación, como si históricamente se ha acreditado sin falta. Sería extraño a lo menos, ¿cierto? Como que de un año a otro como que se eliminara, ¿cierto? Claro. Sí, se ha venido acreditando siempre. Sí, siempre, claro, siempre. Es como un comportamiento que se repite, entonces yo creo como que eso también. Y además de las 45 instituciones que están adscritas al sistema centralizado de admisión, la gran mayoría tiene acreditación por 4, 5, 6 años. Entonces yo creo que también ahí es importante revisarlo, y porque hay universidades en Chile, ¿cierto?, con alto estándar y de buena calidad. Entonces no debería ser un desafío tan grande encontrar, ¿cierto?, universidades con altos años de acreditación. Por el contrario, yo diría. Y una última consideración que tal vez es más difícil de poder resolver en el instante, porque a veces está muy mediatizado por aquello de la capacidad económica que tengo. Sí. Uno dice, uno tiene la libertad y un montón de opciones, es verdad, pero las opciones están limitadas también por la capacidad que uno pueda tener. Totalmente. Y uno tiene que moverse. Totalmente. Lo digo ¿por qué? Porque de pronto pasa que hay muchachos que tienen un muy buen puntaje, que pueden darse la posibilidad de tener varias alternativas por el puntaje que tienen, que incluso también tienen la capacidad económica y porque la ayuda y todo manejan esta información, y de todas maneras colocando todo eso, igual tienen 4 o 5 opciones. Sí. Porque puedo entrar aquí, tengo el puntaje, tengo la capacidad económica para estar en estas, y entonces entran otras consideraciones al momento de tomar la decisión. Exacto. De voy a estudiar esta carrera que es la que quiero, pero es en la universidad A, B, C, D o E. Sí. Tú dirías, Pablo, que el estudiante también tiene que leer lo que él quiere ser, cómo piensa, no sé, la vida, su formación profesional y la manera de ejercer en particular esa carrera que sueña, para buscar un perfil de universidad que lo identifique. Quiero decir de otra manera más clara, hay diferencias respecto de estudiar en una u otra universidad de acuerdo a la inspiración que puede tener ese plantel educacional, que no lleve a que a mí me gustó la carrera, pero cuando estoy adentro, ¿sabes qué? Voy a seguir estudiando lo otro, pero me voy a cambiar de universidad porque no sentí que aquí yo cuajaba. Sí, yo he escuchado experiencias de estudiantes de los dos casos, como la verdad me costaría decirte ahora que hay experiencias quizás totalmente diferentes para todos los estudiantes, ¿cierto? Pero sí nos ha tocado en Formando Chile escuchar de estudiantes que en el contexto A, por la visión de la universidad, quizás por la ubicación o por ese motivo, no se encontraban tan cómodos, que les gustaba la carrera, pero que quisieron probar suerte en otra institución y que quizás ahí se encontraban más.
pero ahí yo creo que hay un contexto y un conjunto de factores que es complejo de ver antes finalmente, porque va a depender, ¿cierto? Porque la experiencia. ¿Cómo te sientes? Claro, cómo te sientes con tus compañeros, cómo te sientes con tus profes, con la distancia, ¿cierto? De la institución, porque también son cosas importantes. Y incluso como el tema de los materiales, como chuta, qué tan caros son los materiales, cuánto me puedo gastar acá, entonces sí, creo que lamentablemente también, como en todo lo de la vida, hay algo experiencial que es imposible adelantarse. Entonces, pero sí, creo que hay formas en las que se puede por ahí minimizar esto, que es que si tengo algún cercano, que sea amigo, familia, etcétera, que haya estudiado en esa universidad o en esa carrera, creo que una conversa con esa persona puede ser un buen insumo para que tú te puedas hacer una idea de más o menos lo que te vas a encontrar. Yo, cuando le tocó a alguno de mis hijos esta experiencia, estaba más o menos en esta disyuntiva, y tenía la posibilidad, porque el puntaje le daba para aquí, para acá, por allá. Yo le dije, anda a mirar. Exacto, anda a mirar. Exacto. Toma el metro, anda para allá, ve cuánto te demora, anda, entra, conversa, porque y también hay ferias en estos días, ¿no es verdad? Súper buen consejo. Están todas las universidades abiertas esperando. Están los alumnos que están haciendo la carrera en este instante, que los reciben, conversan con ellos, totalmente hablan de par a par, de tú a tú. Le preguntan cosas que a mí no se me ocurriría preguntar. Sí, como el casino, por ejemplo. Cuestiones que pueden ser muy fundamentales para ellos. Exacto. Y tratar de replicar un poco la experiencia allí. A veces yo le decía, el guatómetro al final a lo mejor te va a resultar. Muy de acuerdo. ¿Ah? Sí. Aquí me sentí bien, no me sentí bien, entré esto me gustó, entré no me gustó, no sé por qué. Sí, pero yo creo que la guata en general es un muy buen indicador. Yo creo que la guata con esa vibra, yo creo que te dice mucho, muy de acuerdo. Y también yo creo que es muy interesante que la carrera que se elija y la universidad que se elija, o el CFT o el IB que se elija, como que calce con el qué quiero hacer, que tampoco es algo definitivo, porque yo creo que lo que yo quería hacer hace 10 años es diferente a lo que quizás quiera en 10 años más, pero que calce más o menos con mis gustos, con mis intereses y con todo este trabajo de investigación que hice, que es harto trabajo, pero insisto con esto, es hasta el jueves, como se pueden dar el tiempo de ir a las universidades a ver, de revisar las mallas, o sea, hay harta información, harto recurso, harto insumo, y que se ocupe, porque la información es poder, como que es muy importante eso. Pablo Ormazábal, director ejecutivo de Formando Chile, nos ha acompañado esta mañana aquí en Doble Clic para ayudar, orientar, dar tips para nuestros amigos que están dando la PSU, que la rindieron ya y que ahora entran en el proceso de postulación, y que obviamente es la preocupación de ellos y de sus familias en estos días. Pero calma. ¿Qué dije yo? PSU. Pucha que estoy viejo en PSU. Paez, sí. Pablo, Paez. Sí, Paez. Pero se entiende. Menos mal que no dije PA. Ahí sí que me matan. Ya. Que esté muy bien, Pablo. Muchas gracias, Ramón. Un gusto. Chao. Doble Clic. Les recordamos que esta conversación queda en pocos minutos disponible en nuestro sitio web y en nuestra